Mm, Entonces vamos a empezar el tema de hoy día, que es el tejido epitelial. Vamos a tener como introducción de lo que es el tejido epitelial lo siguiente. Am, el tejido epitelial es aquel que recubre las superficies del cuerpo, tanto externas como internas. Por ejemplo, encontramos lo que es en la piel, el revestimiento del tubo digestivo, los vasos sanguíneos y etcétera. Una característica importante que va a tener es que no tiene vasos sanguíneos propios. Por eso se le dice avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Y sus células están muy juntas, como pueden ver en la imagen, una entre sí, demasiado juntas, dejando casi nada de espacio entre ellas. Estas células se apoyan sobre lo que es la membrana basal, que las separa del tejido conectivo y les da soporte. Entonces, en la imagen histológica, ¿no? Arriba a la derecha, en su imagen, en su diapositiva, pueden observar cómo las células forman capas compactas que cubren una superficie. Y en los dibujos hacia abajo se muestran ejemplos de órganos donde encontramos distintos tipos de este epitelio. En sí, el epitelio va a proteger, recubre y delimita una estructura del organismo, actuando como una barrera selectiva entre el medio externo y el medio interno. Ahora van a tener características también, el tejido epitelial, las cuales vamos a ver. Las características. En esta diapositiva, ustedes pueden apreciar que las células epiteliales son por lo general grandes y muy parecidas entre sí, lo que le da un aspecto ordenado y uniforme. Tienen unas dimensiones de aproximadamente 20 a 30 micrómetros, aunque pueden variar dependiendo del tipo de epitelio y su función. Un punto importante es que las células se mantienen muy unidas entre sí gracias a varios tipos de uniones celulares, como ser los desmosomas. Son uniones estrechas y uniones comunicantes. Esta unión es esencial para que el epitelio forme una barrera continua y resistente, que va a proteger lo que es la superficie del cuerpo o revestimiento de cavidades internas. En esta imagen, como pueden apreciar ustedes, es una imagen histológica donde podemos observar precisamente esa disposición compacta y ordenada de las células, donde se apoyan sobre la membrana basal que la separa de lo que será el tejido subyacente. En sí, las células epiteliales se caracterizan por su forma similar, su tamaño considerable, su fuerte unión entre sí, lo que les permite cumplir funciones de protección, de absorción, secreción, según el órgano donde este tejido epitelial se encuentre. Continuando con las características. Ah, en la diapositiva, ustedes pueden ver dos características clave de lo que es el tejido epitelial. Primero, las células están muy juntas entre sí, casi sin espacio entre ellas, ¿no? Esto significa que hay muy poca matriz extracelular, denominada lo que es el MEC, a diferencia de lo que ocurre en el tejido conectivo, donde el MEC, o sea, la matriz extracelular, es abundante. Esta compactación celular es lo que hace que el epitelio sea fácil de identificar al microscopio. ¿Por qué? Porque se ve como una capa continua de células bien unidas, como pueden ver. Segundo, observamos la lámina basal de color verde en la imagen, ¿no? Ven, bien delgadita, que
es una capa delgada de material extracelular sobre la que descansan las células epiteliales. Esta lámina va a formar parte de lo que es la membrana basal y se une al epitelio con un tejido, o sea, con el tejido conectivo, subyacente siempre, ¿no? Actuando de esta manera como una zona de anclaje y de intercambio de sustancias. En el esquema de la derecha se puede distinguir la orientación de las células, ¿ya? La parte apical superior, como ven, la lateral y la basal, que es la que está en contacto directo con lo que es la lámina basal. En sí, el tejido epitelial se caracteriza por su alta densidad celular, escasa matriz extracelular y una fuerte unión a la lámina basal, lo que le va a permitir formar superficies protectoras y selectivas en todo el organismo. Ahora vamos a ver una imagen en donde podemos ver esta disposición, ¿no? En esta imagen observamos un epitelio escamoso estratificado, que es un tipo de tejido epitelial que va a estar formado por varias capas celulares. Su principal función va a ser la de protección, proteger las superficies sometidas a fricción o desastres que puedan existir, como por ejemplo la piel, la cavidad bucal, en el esófago y etcétera. Podemos ver en esta imagen tres zonas principales, donde vemos la capa basal o germinativa, las capas intermedias, la capa superficial, ¿no? Este tipo de epitelio está diseñado para revestir o sea, para resistir el desgaste, resistir el desgaste gracias a sus múltiples capas celulares que se generan constantemente desde la base hacia la superficie. Ahora, va a haber una localización de esto, de este tejido. Va a haber una localización del tejido epitelial. El tejido epitelial se encuentra revistiendo todo lo que es la superficie del cuerpo, formando, por ejemplo, la piel. También va a estar tapizando el medio interno, en el interior, como ser las cavidades y órganos huecos, como es el tubo digestivo, los pulmones y los vasos sanguíneos. Por su ubicación, el epitelio cumple una función diferente e importante. Actúa como una barrera selectiva. Va a controlar lo que entra y lo que sale del organismo. Por ejemplo, en el intestino permite el paso de nutrientes. En la piel evita la pérdida de agua o la entrada de microorganismos, ¿no? Además, en el epitelio también forma lo que son las glándulas, que son estructuras especializadas en lo que será la secreción de sustancias como será el sudor, las lágrimas, enzimas u otras hormonas. Estas glándulas se originan por invaginaciones de este epitelio hacia lo que es el tejido subyacente. Ahora, en las imágenes que ustedes tienen, pueden observar tanto un corte histológico en la parte superior del epitelio de revestimiento como un esquema donde se ve cómo las células epiteliales se apoyan sobre la membrana basal. Ahí está, ¿no ve? Formando una capa ordenada y funcional. Ahí está la membrana basal de color verde. En sí, este tejido epitelial reviste, protege y también participa en la secreción, dependiendo del lugar donde se encuentre el cuerpo. Ahora, este tejido epitelial va a tener funciones muy importantes. Son diversas. De las más importantes las tenemos acá en un listado. Mm. La función de protección, por ejemplo, en la piel, el epitelio forma una barrera que protege contra los golpes, contra microorganismos externos, contra la deshidratación. Si no nos iríamos en agua, no deja que salga el agua necesario para el organismo. Y otros agentes externos que pueden ser múltiples, ¿no ve? Ahora, también tiene funciones de absorción.
Les voy a poner el ejemplo del intestino. Las células epiteliales en el intestino absorben nutrientes a través de microvellosidades que aumentan la superficie de contacto. Ahí ven en la imagen, ¿no ven? Ahora, van a tener la función también de transporte de material. Por ejemplo, en la función de transporte de material tenemos las vías respiratorias. En el epitelio ciliado se mueve lo que sería la mucina, lo que es el moco, ¿ya? Y en las partículas hacia el exterior, o sea, y de esta manera, o sea, lleva, digamos, a través del moco por estos cilios las partículas hacia lo que es el exterior, y de esta manera las vías respiratorias se van limpiando. Se van limpiando tanto las vías aéreas superiores e inferiores. Ahora, en su función de excreción, vamos a poner un ejemplo a nivel renal. A nivel de los túbulos renales, el epitelio regula lo que es la eliminación, cuando se tiene que excretar desechos, ¿no? Y cuáles mantenerlos para mantener un equilibrio de líquidos y electrolitos y un estado ácido-base idóneo o adecuado, ¿no? Ahora, también tiene la función de intercambio gaseoso. Esto a nivel de los alvéolos pulmonares, en lo que es el epitelio pulmonar, o sea, a nivel alveolar, que es un epitelio muy delgado que permite el paso de lo que será el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Entre lo que será el aire y la sangre. Ahora, también tiene otra función muy importante, que es la función de deslizamiento entre superficies. Aquí tenemos como ejemplo en las cavidades corporales como lo que es el corazón, el abdomen, el epitelio. En estos órganos va a ser denominado mesotelio, donde este epitelio va a reducir lo que es la fricción en estos órganos internos, porque si no, pucha, sería fatal, ¿no? La agresión, porque están cerca. Entonces, este epitelio va a reducir lo que será la fricción entre estos órganos. En la función de secreción, ¿ya? En la función de secreción va a tener, o sea, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del tubo digestivo y las glándulas. El epitelio produce enzimas y estas producen muco u otras sustancias necesarias para el proceso de digestión y lubricación celular. En sí, el tejido epitelial no solo recubre y protege, sino que también participa en procesos vitales como lo que es el proceso de absorción, el proceso de secreción, excreción y transporte celular. Y de esta manera hace que se adapte a estructuras cada vez, o sea, más complejas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la clasificación del tejido epitelial. Como pueden apreciar en esta imagen, la clasificación del tejido epitelial de revestimiento según, o sea, se clasifica según tres criterios morfológicos principales que podemos observar en esta diapositiva. Según el número de capas celulares, ¿ya? Si el epitelio tiene una sola capa de célula, se llama simple. Si tiene varias capas, se denomina estratificado. Existe también un tipo esencial llamado pseudoestratificado, que parece tener varias capas, pero que en realidad todas las células tocan la membrana basal, como pueden ver en la imagen. Forma de las células en la capa más superficial, ¿no? Ahí ven eso. Ven células planas o escamosas, cuando son delgadas o aplanadas. Las cúbicas cuando tienen forma de cubo, como pueden apreciar en la imagen. Las cilíndricas o también denominadas prismáticas, cuando ya son más alargadas. Ahora, existen estructuras diferenciadas o especializadas en lo que es esto, este epitelio.
que presentan cilios, microvellosidades o esterocilios, que estas a la vez van a ayudar en funciones específicas como es el movimiento de sustancias o la absorción. Como pueden ver en el esquema, en la imagen, se puede observar ejemplos de los distintos tipos de epitelio: simple, estratificado y de transición. Cada uno de ellos se adapta a su función. Por ejemplo, tenemos los que suelen facilitar el intercambio y la absorción, mientras que los estratificados sirven para protección. En sí, la clasificación del epitelio depende de su estructura, su función, y esta variedad le va a permitir, ¿no?, cubrir casi todas las superficies del cuerpo y adaptarse a diferentes necesidades fisiológicas que tiene el organismo. Aquí vemos nuevamente la clasificación, pero ya esquemática. Se puede observar la clasificación de los epitelios de revestimiento según el número de capas y la forma de células. El epitelio simple, ¿no?, tiene una sola capa, como pueden observar, de células. La función principal es facilitar el intercambio y la absorción, además de la secreción, ya que las sustancias que pueden atravesarlo fácilmente, porque es simple, ¿no ve? Por ejemplo, tenemos el epitelio plano simple de los alvéolos, donde los pulmones, o sea, esto es a nivel pulmonar, ¿no?, donde el endotelio vascular es delicado, es delgado. Ahora también tenemos el epitelio estratificado, que posee varias capas celulares, lo que le hace diferente al simple, lo que le hace más resistente al simple, ¿ya? Su función principal es la de protección, como ocurre en lo que es la piel, el esófago y etcétera. También tenemos el epitelio cúbico simple y estratificado, como pueden ver, formado por células en forma cúbico, o sea, de forma de cubo. El simple se encuentra, por ejemplo, en los túbulos renales, ¿ya? Porque va a haber epitelio simple, cúbico simple y estratificado, ¿no? Y el estratificado, ¿ya? El estratificado se va a encontrar en algunas glándulas secretoras, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos acá en la imagen? También vemos el epitelio columnar, ¿no?, que es también denominado cilíndrico. En este epitelio las células son más altas y alargadas, como pueden apreciar en la imagen. El simple se observa en el intestino, ¿ya?, donde participa en la absorción. Y el estratificado es menos común y se encuentra en las partes del aparato respiratorio. Y así tenemos también el pseudoestratificado, que parece tener varias capas, pero en realidad todas las células tocan lo que es la membrana basal. Se encuentra en las vías respiratorias, donde posee cilios y células casiliciformes que ayudan a limpiar lo que es el aire. En sí, la forma, como pueden ver, el número de capas del epitelio determinan su función específica, adaptándose a las necesidades de protección, absorción y secreción de cada órgano. Y la función va a variar, va a depender. Entonces, ahora vamos a hablar del epitelio simple. El epitelio simple está formado por una sola capa de células. Todas están en contacto directo con la membrana basal, como pueden apreciar en la imagen. Como su nombre lo dice, simple, una sola capa de células. Por tener solo una capa, este tipo de epitelio es delicado o frágil. Y por eso normalmente se encuentra revistiendo estructuras internas, donde el organismo, o sea, no está expuesto al roce o fricción, como es la piel, ¿no? Entonces, podemos encontrarlos en el interior de los vasos sanguíneos, a nivel linfático, donde le vamos a dar otro nombre conocido como endotelio, en las cavidades internas del corazón, como va a ser denominada endocardio, y en las partes
del sistema respiratorio y digestivo. ¿No? Existen entonces distintos tipos de epitelio simple, según la forma de sus células. Tendremos el epitelio simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico o también denominado prismático. Y este a la vez, el cilíndrico prismático, se va a subdividir con microvillosidades o ciliados, que lo vamos a ir desarrollando uno a uno. Ahora, vamos a hablar del epitelio plano simple. Este epitelio plano simple va a estar formado, como su nombre lo dice, por una sola capa de células aplanadas, delgadas, aplanadas. Si pueden observar, aquí tenemos un corte al microscopio transversal. Las células se ven alargadas y fusiformes, pero si las vemos desde arriba, tienen una forma parecida a lo que es un huevo frito, ¿no ve ahí? Una zona central más elevada donde está el núcleo y una periferia más delgada. Entonces, estas células están muy unidas entre sí por un medio de uniones celulares conocidas como uniones estrechas o desmosomas, lo que permite mantener la integridad del tejido aunque sea muy delgado. Debido a esta estructura tan fina, las sustancias que deben pasar a través del epitelio plano no pueden hacerlo entre las células, sino a través de ellas mismas, ¿ya? Por eso que este tipo de epitelio se encuentra en lugares donde se requiere intercambio o difusión o por difusión rápida, ¿ya? De gases o líquidos, como son los alvéolos pulmonares, los capilares, a nivel renal, en la cápsula de Bowman, etcétera. Entonces, en esta imagen histológica ustedes pueden apreciar esa capa única de células aplanadas que revisten el espacio interno, que permiten el paso eficiente de sustancias. Sí, este epitelio plano simple está diseñado para favorecer lo que es la difusión y el intercambio, siendo delgado, ¿no ve? Pero funcionalmente muy importante. Continuando con el epitelio plano simple. El epitelio plano simple, su misión es favorecer el proceso de difusión y el transporte de sustancias entre sus dos superficies, una de ellas normalmente orientada a una cavidad o al interior de un conducto corporal. ¿Se localiza dónde? Se localiza revistiendo la luz de los vasos, como ser el endotelio, revistiendo las serosas denominadas mesotelios y revistiendo estructuras específicas como por ejemplo la capa parietal a nivel renal en la cápsula de Bowman y el asa de Henle, ¿no? En los riñones. Y a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos, en el pulmón y en la piel. Entonces, de esa manera, aquí ya tenemos una imagen eh, donde observamos diferentes ejemplos histológicos de epitelio plano simple, según su localización y según su función. Am, la imagen 1, para ustedes arriba a la izquierda, corresponde al endotelio, ¿ya? Corresponde al endotelio que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Aquí las células forman una capa muy delgada que permite el intercambio de los gases, nutrientes, vendría a ser la sangre y los tejidos. En la imagen 2, que es para ustedes arriba y al centro, eh, muestra lo que es el mesotelio, que reviste las serosas como la pleura, el pericardio y el peritoneo. Su función principal será reducir la fricción entre órganos en movimientos, secretando un pequeño volumen de lo que sería un lubricante denominado mucina u otro. En la imagen 3, que para ustedes es abajo y a la izquierda, la comparación
hacemos una comparación, tratamos de mostrar una comparación entre lo que es el endotelio y el mesotelio, ¿ya? Aunque ambos están formados por epitelio plano simple, el endotelio se asocia con vasos, ¿ya? Y el mesotelio con cavidades corporales. Y por último, la imagen 4, que para ustedes es la de la derecha, corresponde a lo que será la cápsula de Bowman, ¿ya? Del riñón, donde el epitelio plano simple, ¿ya? Participa en lo que es el proceso de filtración de la sangre para formar lo que es la orina. En sí, este epitelio plano simple puede tener distintos nombres según su ubicación. Puede ser endotelio, puede ser denominada mesotelio, puede ser denominada epitelio de Bowman, pero en todos los casos cumple funciones de intercambio, ¿ya? Filtración y protección delicada en las superficies internas. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el epitelio cúbico, simple. Como pueden ver en la imagen, el epitelio cúbico simple está formado por una sola capa de células que tienen forma cúbica, es decir, su altura y anchura son casi iguales. Los núcleos son redondos y esféricos y suelen estar ubicadas en el centro de la célula, lo que le da un aspecto muy ordenado al observarlo al microscopio, como pueden ver, ¿no? Este tipo de epitelio no es muy común, ¿ya? Pero tiene funciones importantes relacionadas con la secreción y la absorción. En algunos casos, la superficie libre, ¿ya? De las células puede presentar microvellosidades. ¿Qué sirven para qué? Ya hemos dicho anteriormente, estas microvellosidades sirven para aumentar la superficie de absorción. Sin embargo, esas estructuras se observan mejor a nivel de microscopio electrónico. Ahí ven en la imagen lila, sí se ven estas microvellosidades. Entonces, podemos encontrar el epitelio cúbico simple revistiendo lo que son los túbulos renales, donde participa en la filtración y reabsorción de sustancias. También podemos observar en los conductos de pequeñas glándulas, como las salivales y las pancreáticas. En, en esta diapositiva, en las imágenes, se puede ver su disposición típica. Una sola capa de células cúbicas con núcleos centrados, ¿no? Centrales, formando el revestimiento interno de un conducto o túbulo. En sí, este epitelio se caracteriza por su simetría, núcleo central, funciones de absorción y secreción, siendo una forma intermedia entre los epitelios planos y cilíndricos. Continuando con lo que es el epitelio cúbico simple. En esta diapositiva pueden apreciar una característica importante del epitelio cúbico simple. Su citoplasma es más abundante, como pueden apreciar, y contiene ya orgánulos, como el retículo endoplasmático y las mitocondrias. En comparación con el epitelio plano simple, ya tienen órganos. Esto significa que las células cúbicas son más activas metabólicamente, ya que estos orgánulos están relacionados con funciones de síntesis, secreción y transporte de sustancias. Entonces, por esta razón, este epitelio se encuentra, o sea, se encuentran estos órganos, o sea, en órganos donde hay una actividad funcional constante, como por ejemplo los túbulos renales, las glándulas, ¿no? Secretoras. Entonces, en esta imagen pueden observar las células cúbicas bien organizadas, con núcleos centrales y un citoplasma rico en organulos, lo que refleja su papel activo en los procesos metabólicos.
Entonces, el epitelio cúbico simple no solo forma una capa de revestimiento, sino que también cumple funciones de gran importancia fisiológica gracias a su capacidad de procesar y mover sustancias dentro del organismo, ¿no? Permítanme cargar mi laptop, está descargando. Entonces, vamos a seguir hablando de epitelios. Seguimos con el cúbico simple. Aquí ya vemos que estas células ofrecen funciones de secreción, absorción y excretoras. Debido a su función, el epitelio cúbico simple con frecuencia se diferencia para formar las porciones secretoras y ductales de las glándulas. En muchos casos, el epitelio cúbico simple forma parte de los conductos y porciones secretoras, ¿ya? De estas glándulas, como ser las glándulas salivales, pancreáticas. También las podemos encontrar en los túbulos renales, donde participan en el transporte activo de lo que son los iones y reabsorción de agua y solutos. O en la glándula tiroides, donde invierte en la síntesis y secreción de lo que son las hormonas. Entonces, las células cúbicas representan una polaridad bien definida, que sería la parte basal, que se apoya sobre lo que es la membrana basal, y la parte apical, donde puede estar especializada para la secreción y absorción. Entonces, allí tenemos una imagen histológica donde se observa esta disposición típica. Una capa uniforme de células cúbicas con núcleos centrales, como pueden apreciar, que rodean una luz tubular. Entonces, el epitelio cúbico simple es un tejido versátil, podríamos decir. Y su función es que, o sea, son funcionalmente activos, especializados en funciones de secreción, absorción y transporte, que se van a adaptar a las necesidades según cada órgano. Ahora vemos acá, o sea, continuamos con el epitelio cúbico simple, en donde podemos ver que se encuentra en varios órganos del cuerpo, siempre relacionada con las funciones de secreción, absorción y transporte. Podemos observarlos en lo que es la superficie de los ovarios, donde forman parte del epitelio germinativo. También en las paredes de los túbulos renales, donde cumplen un papel muy importante en la reabsorción y filtración de sustancias a nivel renal. En el páncreas y en las glándulas salivales también, ¿no? Este epitelio reviste lo que es los conductos excretores en estos órganos y ayudan en la secreción de enzimas o fluidos. También está presente en lo que es en el testículo, recubriendo los túbulos seminíferos y en los folículos de la glándula tiroides, donde participa en la síntesis y liberación de lo que son las hormonas. En la imagen histológica también pueden identificar claramente las células cúbicas, ¿ya? Están formando estructuras tubulares y glandulares, como pueden apreciar ahí. Son núcleos redondeados y centrados, ¿no? Lo que les da un aspecto uniforme. Este tipo de epitelio se localiza en órganos con alta actividad metabólica, donde se requiere la función de absorción, secreción o transportar sustancias de manera controlada y eficiente. Ahora vamos a pasar a lo que es el epitelio cilíndrico simple. Ya cambiamos de cúbico a cilíndrico. El epitelio cilíndrico simple está formado por una sola capa de células, pero que estas ya, como pueden ver en la imagen, son altas, alargadas.
Estas células se especializan según el órgano donde se encuentran. Se adaptan también principalmente a las funciones de, estas tienen funciones de secreción, funciones de absorción y de protección. Como epitelio protector, digamos, ¿ya? En la función de protección, recubren los conductos menores de muchas glándulas exócrinas, donde protege el tejido subyacente del contenido glandular. También reviste el estómago y el cuello uterino, este tejido celular, donde forma una barrera frente a lo que sería el ácido o al medio de la vagina. Como epitelio secretor, ¿ya? Cuando tiene su función de secretar, produce y libera sustancias, por ejemplo, el moco en el tracto digestivo. Y esto aquí ayudará, pues, ayudará a lubricar y a proteger lo que es la superficie interna, a nivel intestinal, estoy hablando, ¿no? Ahora, en su función como epitelio de absorción, se encuentra en lo que es el intestino delgado, donde su superficie apical presenta microvellosidades, formando lo que se llama el borde en cepillo. Que este borde en cepillo, como hemos dicho, aumenta la superficie. ¿Para qué? Para absorber nutrientes. En esta imagen, en las imágenes histológicas, pueden observar las células cilíndricas alineadas con núcleos basales y alargados, ¿no? En algunos casos, la presencia del borde en cepillo o de células caliciformes productoras de moco también las pueden observar. En sí, este epitelio cilíndrico simple es un tejido versátil y altamente especializado que combina la protección, absorción y secreción, dependiendo de la localización en el órgano, en el organismo, ¿no? Ahora continuamos, ¿no? Con el cilíndrico simple. Aquí podemos ver ya el borde en cepillo en la imagen un poquito más. Este epitelio cilíndrico simple, ya, eh, está formado por una sola capa de células. Esta capa de células van a ser células altas y alargadas. Se especializan según el órgano donde se encuentra, adaptándose principalmente a funciones de secreción, absorción y protección, como ya habíamos indicado. Ahora aquí tenemos el epitelio cilíndrico simple con el borde en cepillo, más claro, ¿no? En esta imagen. En esta diapositiva observamos una característica especial de lo que es el epitelio cilíndrico simple de absorción, ¿ya? Y el borde en cepillo. Este borde es una modificación de la superficie apical de las células cilíndricas y está formado por lo que serán las numerosas microvellosidades que son prolongaciones muy pequeñas e inmóviles de lo que es el citoplasma. Aunque son microscópicas, al observarlas al microscopio óptico dan la apariencia de una franja o cepillo en la parte superior de lo que son las células. La función de estas microvellosidades es aumentar el área de superficie de la célula, por un lado, lo que hace que mejora la absorción de nutrientes. Este tipo de estructuras se observa claramente ya en el intestino delgado, donde las células epiteliales absorben los productos de la digestión. En las imágenes de esta diapositiva podemos ver esa capa superior más densa que representa el borde en cepillo, ¿no? Y un esquema que muestra cómo estas microvellosidades se proyectan hacia la luz intestinal. Entonces, el borde en cepillo es una adaptación funcional que permite que el epitelio cilíndrico pueda absorber en forma más eficiente,
demostrando la relación directa entre estructura y función en lo que son los tejidos. Ahora vamos a hablar de lo que son las células caliciformes. Las células caliciformes ya son un tipo de células especializado, ya, células cilíndricas simples que tienen la función principal de secretar mucina, que es una sustancia que al mezclarse con agua forma lo que nosotros conocemos como moco, ¿ya? Este moco cumple un papel muy importante, ya que protege y a la vez lubrica las superficies internas de muchos órganos. Ejemplo, el intestino, vías respiratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Estas células reciben el nombre de caliciformes. ¿Por qué? Porque tienen una forma de cáliz, como pueden apreciar en la imagen, o copa invertida. Bueno, copa, perdón, cáliz o copa, simplemente la ven como una copa. Con una parte superior ancha, ¿no? Donde pueden ver la imagen ahí, color amarillo, donde se acumula lo que es la mucina, y una parte inferior estrecha donde se ubica lo que es el núcleo, junto con los demás orgánulos celulares. Entonces, el núcleo y las mitocondrias se encuentran cerca de lo que es la base, la zona basal de estas células. Mientras que el aparato de Golgi y las vías secretoras, vesículas secretoras, se encuentran en la parte apical, como pueden apreciar en la imagen, que se orienta hacia la luz del órgano. Entonces, arriba en la imagen histológica se observa estas células dentro del epitelio cilíndrico. Y aquí ya se destaca por su contenido claro y vacío, debido a la presencia de mucina, ¿ya? En sí, las células caliciformes son glándulas unicelulares que permiten proteger las superficies epiteliales mediante la secreción de mucina, que es lo mismo decir moco, esencial para mantener la humedad y evitar lo que es el daño en los procesos de fricción u otros agentes irritantes que puedan existir para el organismo, ¿no? Continuando con células caliciformes, las células son pues un tipo de célula epitelial, como habíamos indicado, de tipo secretora, que se encuentra principalmente en el tracto intestinal, vías respiratorias, el tejido conjuntivo en el ojo, como bien se pueden dar de cuenta, el ojito es pues húmedo, ¿no ve? Entonces, su función principal es producir y liberar moco, una sustancia viscosa que forma una capa protectora sobre las superficies internas del cuerpo. El moco tiene funciones importantes entonces, ¿no? Uno, lubricar las superficies y de esta manera facilita el paso de materiales, por ejemplo, el alimento en el intestino, el aire en los bronquios. La otra función será el de proteger el epitelio contra los procesos de fricción. Por ejemplo, la desecación y la acción de agentes irritantes y microorganismos, ¿ya? En las vías respiratorias el moco atrapa partículas y polvo que luego son desplazados hacia el exterior por los cilios del epitelio. En el intestino el moco protege la mucosa del contacto directo con enzimas digestivas y de esta manera pues va a ayudar a que el contenido intestinal se desplace con facilidad. Y en la conjuntiva del ojo, ¿qué hace? Mantiene la superficie húmeda y protegida. Entonces, ahí ven la importancia de estas células caliciformes y de producción de moco, ¿no? En las imágenes ustedes pueden observar las células caliciformes, tanto en el epitelio respiratorio como en el intestinal, ¿m? Donde
se reconocen por su forma de copa, ¿bien? Vean, su forma de copa y su citoplasma claro, debido al contenido de mucina. Entonces, estas células caliciformes son forma de copa y tienen un contenido claro por la mucina. En sí, las células son esenciales para mantener la integridad y función protectora del epitelio, ¿no? O sea, estas células caliciformes son muy importantes para mantener la función protectora del epitelio. Garantizan un entorno húmedo y libre de daños por procesos como ser la fricción o irritantes externos, ¿ya? Entonces, vamos a quedar acá como todos los demás grupos. Nos vemos el día jueves en el mismo horario con la continuación de lo que sería la lección, ¿ya? Los dejo, estudien. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta Chao. luego.